Anoche conocí una información divulgada por Bloomberg en la que, de acuerdo con sus datos, su reporteo, en las refinerías de la costa del Golfo de México, permítanme usted decir, en el estado de Texas, las refinerías estadounidenses estaban desairando el petróleo mexicano y prefiriendo petróleo canadiense y colombiano, porque el petróleo que llegaba ahí para ser refinado traía un alto contenido de agua, hasta 6% de contenido de agua contra el promedio de la industria, que es de 1%. Y dije, pues aquí hay algo interesante que comentar o por lo menos entender qué está pasando, y por eso le pedí, por favor, a Gonzalo Monroy, director general de la consultora GEMEC, especialista en el sector energético, que nos acompañara para tocar este tema. ¿Cómo estás, Gonzalo? Mi querido Pascal, muy buenos días. Bueno, pues esa información coincide con lo que tú sabes. Efectivamente, de hecho, es parte de lo que ha venido saliendo en las últimas semanas con respecto al problema del agua en el crudo mexicano. Hemos escuchado incluso hasta en palabras de la propia presidenta Claudia Sheinbaum que ese es un problema, pero nunca se habían terminado de hilar todas las piezas. Uh-huh. Hay incluso algunas piezas, hay que llamarlo, de desinformación que se habían salido. Unas hablaban de que esa es la razón por la cual la refinería de Dos Bocas no estaba funcionando muy bien, esto era un problema mayúsculo, y hay que entender tres cosas, mi querido Pascal. A La ver. primera es que gran parte de lo que llega del petróleo de las regiones marinas llega a la terminal marítima de Dos Bocas, y ahí hay justamente tanques, los que se conoce como tanques de reposo. Por la propia gravedad y otros procesos, precisamente se le va quitando esos niveles de salinidad o más que de salinidad de agua, se le quita y ya puede entrar a las refinerías mexicanas. Esa es la parte fundamental. El problema, y es el corazón de la nota que estás mandando, tiene que ver con el petróleo que se está yendo de exportación desde Cayo Arcas al norte de las plataformas petroleras en la sonda de Campeche, y también de lo que sale del buque petrolero, el FPCO que tiene Pemex, el Yunca Catnaf, el Señor del Mar. Ahí estos tanques no están presentes, ahí es donde la falta de inversión está reflejando algo que es un problema estructural mucho más grave, Pascal. Y es que la producción que está saliendo del complejo de Kuma-Lopsap, principalmente del campo de Q, es ya prácticamente invadido por agua. Para darle una idea a la gente de qué tan grave es este problema, ahorita me revisaba los números de la producción de ese campo de Q específicamente, y para darle una idea a la gente, en 2008 producía 364,000 barriles. En el 2020 ya había declinado y estaba en 73,000. Para 2024 cerró con apenas 3,000 barriles. Se les acabó el petróleo en uno de los complejos que es prácticamente el corazón o la columna vertebral de la producción petrolera. Es una parte de un agotamiento que ya venía ocurriendo, pero que se agravó brutalmente en los últimos 4 años, Pascal. ¿Se podría decir que de ese complejo del campo de Q que mencionas, están ya extrayendo pues mucha agua junto con el petróleo? Es correcto, y fíjate, vale la pena que hablemos un poquito de lo que es la geología y la ingeniería petrolera rapidísimo. Ajá. Cuando típicamente lo que ocurre es que en algún casquete, en algún yacimiento, tienes una concentración de gas natural, que es lo que le da presión al yacimiento, tienes obviamente el petróleo, que es lo que se quiere extraer, y también tienes obviamente agua. Es muy normal que eso ocurra, sobre todo en los campos mexicanos Uh-huh. de la sonda de Campeche. Lo que pasa es que cuando empiezas a chupar demasiado petróleo, obviamente el gas natural se va saliendo justamente con el hidrocarburo, y la proporción de agua empieza a ser mayor que la del petróleo. Uh-huh. En el caso, por ejemplo, de lo de Q, pues ya podemos hablar que está totalmente invadido. Ya en este punto que nos está mostrando la producción, se tendría que hacer modificaciones mayores, y estamos hablando de un campo de las características de Q superiores a $200 millones, para poder justificar la inversión. Ahora, dependiendo obviamente también de las reservas todavía remanentes en un campo como este, se tiene que evaluar si ya nada más van a ser cosas periféricas, que va a servir como un campo de apoyo, si lo queremos llamar así, o si se puede ya tener que abandonar completamente. Ya, ¿esa agua estaba ahí, digamos, desde el descubrimiento del yacimiento, o es agua que se ha ido filtrando por el proceso de extracción?
Qué bueno que me preguntas eso, Pascal. No, esa agua siempre ha estado en el casquete, Ujú. siempre ha estado ahí, y es algo muy similar a lo que le pasó al gran casquete de Acal, que es el corazón de Cantarell. Sí. Es el mismo periodo, se le meten justamente incluso proyectos de inyección de nitrógeno para incrementar la producción petrolera o de gas natural, pero eventualmente por el agotamiento termina ganando el agua. Mm. Entonces, lo que podríamos decir es que se está acabando el petróleo, por lo menos en ese campo de Q y en toda la zona de Kumalop-Sap. Es correcto, fíjate, para darle una idea a la gente, Kumalop-Sap hace algunos años producía más de 900,000 barriles. Ujú. Hoy apenas está en 534,000, es el número que salió para 2024. Es un campo que ya ha venido declinando, explica en muy buena forma el por qué se ha caído la producción petrolera en los últimos sexenios, pero la idea o lo que debió haber hecho Pemex es tener campos que sustituyeran Ujú. esta caída de la producción. Obviamente lo que vimos, pues simplemente se quedó extremadamente corto de las necesidades, Sí, porque Pascal. este campo KMZ sustituyó a Cantarell, ¿no? Era la idea, Ujú. efectivamente, en algún momento de los 2000, los dos estaban produciendo al mismo tiempo y era lo que nos mantenía poquito arriba de 3 millones de barriles. Sí, y Cantarell ya no produce nada. Para darte una idea, Cantarell apenas produce poco menos de 150,000 barriles, Mm. Pascal. Bueno, pues entonces el problema va más allá de la presencia de agua superior al promedio en los embarques mexicanos. El problema es que se está acabando el petróleo, por lo menos en esa zona. Efectivamente, ese es el gran tema. Esto simplemente nos mostró, utilizando un símil, Pascal, estamos viendo el humo y estamos viendo efectivamente que se nos está quemando la casa. Y sí, efectivamente, a menos que haya un esfuerzo exploratorio monumental, dado que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador no hubo prácticamente descubrimientos, el más bajo de todo este siglo, pues simplemente la tarea de Pemex de tener reservas y llevarlas a producción relativamente rápido es una de las tareas más grandes que ha enfrentado en su historia. Bueno, ¿cuánto se descubrió con el presidente López Obrador si podemos compararlo con algún otro sexenio? Por supuesto que sí, Pascal, te lo puedo decir. Para darte una idea, con el sexenio de Felipe Calderón tuvimos cerca de 14,000 millones de barriles de crudo equivalente, mientras que con el presidente López Obrador apenas tuvimos 1,100 en 6 años. Ya, digamos, estos serían agregados a nuestra riqueza petrolera, a nuestras reservas. Exact, exactamente, esos son los descubrimientos. Esto es el hidrocarburo que encontramos para eventualmente llegar a ser ya producido. Ya. Bueno, pues sí, como dices, yo pensé, fíjate, por mi desconocimiento y por eso te busqué, pues yo pensé que era un problema de mala técnica de extracción, lo que es no saber, o bien un problema de corrupción que estaban enviando pues embarques de petróleo con agua, pero es peor todavía, es el signo de que por lo menos en esos campos que han sido campos de los que ha dependido buena parte de la producción mexicana, se está acabando el petróleo. Efectivamente, Pascal, y fíjate, también incluso para dar un poquito más de perspectiva, el problema del agua ha sido un problema histórico para petróleos mexicanos. Sí. Incluso hace unos momentos publicaba en mi cuenta de Twitter, ahora X, precisamente que incluso en el sexenio de Felipe Calderón, Petróleos Mexicanos inflaba sus números de producción de petróleo metiendo los barriles de agua, Mm. hasta que llegó el punto donde tenían que justamente decir, oigan, estoy pagando impuestos de barriles de agua como si fueran de barriles de petróleo. Ujú. Y eso eventualmente derivó en la reforma fiscal de 2008. Ah, mira, interesante. Interesante, así que hay toda una historia ahí detrás. Pues gracias por aclararnos esto, Gonzalo. Creo que nos quedamos, o me quedé yo por lo menos yo más preocupado de lo que estaba al haber leído esta nota por primera vez. Sí, Pascal, pues mira, definitivamente no hay tiempo que no llegue, no hay plazo que no se cumpla, Sí. y Pemex tiene una tarea gigantesca para mantenerse a flote. Oye, dime rápidamente, en 30 segundos, qué Claro. es lo que me queda. ¿Qué sucederá? Es decir, ¿van a empezar a rechazar ya casi por norma los embarques mexicanos? Típicamente lo que ocurre, Pascal, es que como son contratos de suministro, Pemex tiene la opción ya sea de meter mayores descuentos para que sean aceptados estos barriles, Ah. o bien dar algún tipo de combustible sustituto. No sería raro que sea el propio Pemex el que compre otro tipo de crudos para entregárselos a sus clientes en Estados Ah, Unidos. para poder cumplir con el contrato.
Exactamente. Ya. Bueno, pues muy interesante, Gonzalo. Gracias, te mando un abrazo. Claro que sí, un abrazo a ti, Pascal, y a toda tu audiencia. Gracias.